Bueno, mi nombre es Javier González Lázaro, soy el presidente de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. Y este es un nuevo webinar de los que estamos llevando a cabo este año, en este caso, pues relacionado con las carreras por montaña y con los jóvenes, ¿no? En primer lugar, pues daros las gracias a todos los que os habéis apuntado y sobre todo a los dos protagonistas de la tarde de hoy, ¿no? Beatriz y Pere Rullán. También están con nosotros Kiko y Juan Rodríguez, que forman parte junto con Manu del cuerpo técnico de nuestra federación de Castilla y León, que son los que van a presentar ahora a los ponentes y se van a encargar de dirigir el webinar. Sin duda, pues el tema de los jóvenes yo creo que es y tiene que ser prioritario para nuestras federaciones, ¿no? Por un lado, además, eh, el ámbito federativo pues, se está envejeciendo, los clubes tradicionales cada vez las personas son más mayores y nos falta un poco esa entrada de jóvenes en el ámbito federativo. Yo creo que modalidades como las carreras por montaña pues pueden ser idóneas para intentar conseguir esto. También en lo que es más específico de carreras, pues quizás antiguamente lo habitual era que fueran a lo mejor montañeros los que empezaban a correr. También hay mucha gente que viene del mundo del atletismo, de correr por asfalto y que empieza a correr en montaña, pero desde hace ya algunos años, pues yo creo que es más la gente que ya directamente en su iniciación deportiva y desde pequeños lo que quieren hacer y lo que hacen son carreras por montaña, ¿no? En este sentido, pues desde Castilla y León pues hemos considerado, que por eso contamos con ellos también, ¿no? Que tanto el modelo que plantean en Andalucía como el que tienen en Cataluña, pues tienen muchas cosas muy interesantes y que son referentes y que podemos copiar, ¿no? En el buen sentido. Y eso es un poco la idea de este webinar, que nos cuenten cómo lo están haciendo en sus respectivas comunidades y a partir de ahí pues que podamos aprender y que podamos extender esas enseñanzas. Y por mi parte, nada más, daros las gracias. Le cedo la palabra a Juan Rodríguez y ya os comenta el funcionamiento y cómo vamos a ir siguiendo. Así que, Juan, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Javier. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este webinar que organiza la Federación de Castilla y León de Montaña y que además cuenta con la colaboración de otras federaciones autonómicas como la catalana o la andaluza. En el día de hoy vamos a tratar un tema tan interesante como la estructuración y la promoción de toda una modalidad deportiva, de las carreras por montaña, en su versión para los más jóvenes, ¿vale? Los deportistas que integran las categorías infantil, cadete, juvenil, junior e incluso promesa. Bueno, no hay ninguna duda de que siempre que hablamos de trabajo con jóvenes deportistas, es muy importante el enfoque que se le da a ese trabajo, que tiene que estar orientado hacia conseguir un desarrollo tanto deportivo como personal óptimo. Pero es que además en las carreras por montaña este hecho es especialmente importante, dado que yo creo que se encuentran en un momento de auge o de desarrollo acelerado. Prueba de ello es, por ejemplo, la inclusión en el reglamento de la categoría infantil, que la componen niños y niñas nacidos en el 2007 y el 2008, o la creación este año del primer campeonato de España en edad escolar, que se celebró en Atarfe el 22 y el 23 de mayo. Entonces, bueno, por estas razones hemos creído muy interesante organizar este tipo de actividades formativas en las que compartir diferentes modelos de trabajo. Esperamos que sirva como aprendizaje y como impulso a los diferentes entes implicados en desarrollar este tipo de esta modalidad deportiva para los más jóvenes. Y cuando hablo de diferentes entes, pues me refiero a perfiles multidisciplinares, tanto técnicos federativos, directivos, entrenadores, responsables de escuelas, responsables de deporte escolar en ayuntamientos, personas con diferentes perfiles profesionales o formativos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este webinar se dividirá en dos partes. En una primera parte podremos escuchar a nuestros ponentes, que son Pera y Bea,
y en una segunda parte abriremos una mesa redonda donde recoger diferentes propuestas de trabajo, ¿vale? Queremos que esta segunda parte sea especialmente una parte muy participativa y para eso os invitamos a formular vuestras preguntas o incluso a contar las experiencias que tengáis en la materia, ¿vale? Para hacerlo podéis, luego lo recordamos, pero podéis utilizar el apartado de preguntas y respuestas, mejor que el de chat, así no mezclamos cosas, o también podéis pedir un turno de palabra y os iremos dando paso de la manera más ordenada posible. Entonces, bueno, creemos que esta es la manera de poder conseguir un espacio donde compartir, aprender y proyectar ideas conjuntas. Bueno, como veo que el número de espectadores es más o menos estable y no quiero extenderme demasiado, voy a pasar a presentar el primero de nuestros ponentes hoy, que es Pere Arrullán. Seguro que muchos ya lo conocéis por su trayectoria deportiva. De hecho, tenemos que agradecerle especialmente la participación en este webinar, ya que ahora mismo se encuentra concentrado con el equipo nacional que participará en los campeonatos del mundo dentro de unos días en Valdeboy. Sin embargo, en este caso no viene a hablar tanto como deportista, sino como técnico y particularmente como responsable del programa de tecnificación deportiva de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña. Entonces, bueno, en primer lugar, Pera, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Y nada, en segundo lugar, pues te cedo la palabra para que nos cuenten cómo se vertebran las carreras por montaña en Cataluña. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Bueno, es un placer estar aquí con vosotros esta tarde y eso, poder compartir un poco lo que es nuestro modelo en Cataluña o cómo intentamos inculcar o que se desarrollen los valores en los más jóvenes y bueno, que tengan una proyección deportiva a largo plazo. Con vuestro permiso os voy a compartir pantalla y a partir de aquí, bueno, voy a seguir un hilo en una presentación que he hecho y luego ya estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier exposición que queráis hacer. Vale. Uy, que me he ido a la que estaba antes. Me voy al inicio, perdón. Vale, buenas tardes. Eso, me presento un poco yo. Aparte de corredor, pues soy responsable de la tecnificación y la selección de carreras por montaña en Cataluña y bueno, hoy vamos a abordar un poco cómo se estructura nuestra federación en este sentido. Un poco a la manera de trabajar, al final el área técnica de la federación, ¿no? Pues está integrada por un comité de escuelas de trail que se creó hace ya el 2019, pero bueno, tuvimos el COVID por en medio y la verdad que nos retrasó un poco lo que era el desarrollo que queríamos y todas las acciones que queríamos hacer. Pero bueno, se creó este primer comité de escuelas de trail en 2019, un poco por la necesidad que vimos de las diferentes escuelas de trail vinculadas o no a la federación que bueno, estaban un poco desamparadas y necesitaban o querían organizarse un poco mejor, ¿no? Entonces, por una parte está este comité de escuelas de trail dentro de la federación y luego dentro del área técnica pues tenemos el programa de tecnificación y la selección catalana, ¿no? Son como tres escalones diferentes, tres pasos, ¿no? Que queremos que se vayan complementando y que vamos a intentar siempre trabajar un poco de manera unida o con una filosofía un poco progresiva y similar. Evidentemente, el enfoque en las escuelas de trail para nosotros es uno, el programa de tecnificación es otro y la selección es otro. ¿Vale? Vamos un poco a explicar, voy a explicar un poco cómo es nuestro reglamento, que el reglamento de carreras por montaña pues lo reglamenta o lo ordena lo que es el comité de carreras por montaña de la federación, ¿no? La federación se estructura en comités, hay el de carreras por montaña y el de escuelas de trail. Pues el reglamento de carreras por montaña, en nuestro caso, pues regula lo que son las categorías de infantil a juniors. Eso incluye de inicio la categoría sub-14, ¿no? Es decir, 13-14 años, hasta la junior, que sería 19-20 años. Estas cuatro categorías las englobamos por
por categorías bianuales, ¿no? Dentro del reglamento de carreras por montaña. Y eso, siempre hemos estado luchando, hemos querido luchar, y yo lo he vivido un poco en mi propia carne, ¿no? Desde mis inicios como corredor por montaña, hemos luchado siempre un poco con la FEDME para intentar que nos escucharan y que hicieran caso de que la maduración biológica y competitiva en estas edades, pues es muy diferente, ¿no? De un infantil que se inicia con 13 años a un junior que termina su proyección un poco o su perfeccionamiento con 20, pues claro, es que no tiene nada que ver, y por eso tenemos que intentar cuidarlos, y por eso el que las categorías sean bianuales, ¿no? Al final, si intentamos acotarlas lo máximo posible, lo que vamos a conseguir un poco es que estas diferencias de maduración que existen en chicos y en chicas son diferentes, pues bueno, acotarlas un poco más, ¿no? Y que la competición pues sea un poco más igualada. Aparte de eso, evidentemente, para garantizar una correcta progresión deportiva y de salud, creo que en este caso la salud es muy importante, y tenemos que intentar recalcar a los chavales, a la gente que se inicia en este deporte, que no más es más, que hay que siempre intentarlos frenar para que no quemen etapas y para que lleguen a senior. Y yo siempre la filosofía y el discurso que les intento grabar en la mente a todos los tecnificados y no tecnificados, ¿no? A toda la gente que se inicia en este deporte, es que me gustaría que estuvieran muchos años corriendo y haciéndolo disfrutando, ¿no? Y en ello está el hacer bien las cosas o mal. Es decir, si intentamos hacer una progresión lógica y progresiva, seguramente este chico pues no quemará etapas y llegará a su edad más adulta, disfrutándolo y con ganas de más. Y en cuanto lo quieran dejar, también es totalmente legítimo, ¿no? Pero que mientras estén en la tecnificación o estén en ese progreso, pues que lo disfruten. Y eso, que al final el reglamento de carreras por montaña está acorde con el reglamento FEDME y con toda un poco la filosofía que hemos estado trabajando, creo, bastante unidos todos los centros de tecnificación. Vale, y por otra parte tenemos el reglamento de escuelas de trail, que se estructura y se dirige desde otro comité de la federación, ¿vale? Y en este reglamento estarían las categorías de sub 6 a sub 12, siempre igualmente bianuales, sub 6 de 5 o 6 años y sub 12, 11, 12 años. Igualmente intentamos que haya una progresión lógica, pero aquí nuestro comité tiene muy claro que al final la finalidad no es competitiva en estas edades, ¿vale? Y por eso ya pongo garantizar una correcta progresión técnica y de salud. Es decir, se quieren inculcar unos valores, se quiere que los niños progresen, que dominen todos los terrenos técnicos de la montaña y que sean capaces de regular su esfuerzo, pero rehuimos un poco de lo que se llamamos competición, que a partir de infantil lo entendemos más así, aunque siempre tiene que haber la doble versante, ¿no? De disfrutar y competir. Entonces, por eso, el comité que se creó en el 2019 y quería arrancar el 2020, pero con el tema COVID nos pilló un poco y no nos dejó hacer el calendario. Es eso, un calendario de actividades. Al fin y al cabo, pues sabemos que a los niños también les gusta competir y ponerse un dorsal, pero intentamos que en lugar de ser competiciones, pues sean actividades competitivas, evidentemente, porque también compiten unos con otros, pero evitamos según qué clasificaciones, por ejemplo, globales de la Copa Catalana, como se quiera decir, bueno, circuito de escuelas de trail, que le hemos dicho al primer calendario, pues no va a haber una clasificación final. Este 2021 finalmente la podremos tirar hacia adelante, ¿vale? Entonces no va a haber una clasificación final, solo hacemos clasificaciones por cada prueba y se les da el mismo premio al primero y al último. No hay reconocimiento de podium, pero no hay un trofeo diferente al que llega primero al que llega último. Todos tendrían el mismo reconocimiento. Y lo que el COVID también nos ha dificultado un poco, que nosotros lo queríamos englobar como actividades de montaña, es decir, hacer una carrera, pero paralelamente, dentro de la misma jornada, pues complementarlo con talleres
técnicos, talleres de escalada, incluso montar un pequeño rocódromo, bueno, que no sea solamente el hecho de ir a competir, sino que sea una jornada de montaña, que puedan ir con sus familiares y pasárselo en grande. Y creo que este es el enfoque que compartimos desde todos los miembros del comité y, bueno, queremos tirar hacia esa dirección. De hecho, eso, el comité no, bueno, el calendario no se pudo tirar hacia adelante el año pasado, pero este año lo vamos a hacer como calendario escolar, porque también durante la primavera no pudimos retomarlo y como ahora ya las cosas se han relajado y parece que la normativa en Cataluña y todo nos lo permite, pues vamos a hacer un calendario escolar de carreras de escuelas de trail. Es decir, vamos a empezar en agosto, septiembre y vamos a terminar el 2022. Como no hay una clasificación global, tampoco nos importa de que un año un chico sea sub 10 y el siguiente año sea sub 12, ¿no? Al final es lo mismo y por eso vamos a coger el formato escolar porque muchas de las escuelas, de hecho, están vinculadas a colegios y hacen un calendario escolar. Vale, un poco el cómo tecnificamos. Damos un salto, ¿no? Es decir, las escuelas de trail por una parte y la tecnificación por otra. La tecnificación dentro de la Federación Catalana y de la FEC lleva en pie desde el 2008, ¿vale? Se creó el primer centro de tecnificación de carreras por montaña. Se dice centro de tecnificación, pero es un grupo de tecnificación, ¿vale? No hay un centro específico donde los chavales estén, sino que es un grupo donde se desarrollan actividades para mejorar y perfeccionar en el mundo de las carreras por montaña. De hecho, yo empecé en ese programa de tecnificación allá en el 2010 y luego ya pues fui madurando, cursando mis estudios en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y bueno, he tenido el placer de terminar dirigiendo el programa. El programa es un programa de soporte integral de rendimiento que nosotros hasta la fecha, y no creo que de momento lo vayamos a modificar, lo contemplamos a partir de cadetes, porque creemos que bueno, es una edad lógica para empezar la tecnificación. Y bueno, en nuestro caso, bueno, depende y fluctúa, depende del año, ¿no? Pero contamos con una veintena de miembros tecnificados e intentamos ir a la paridad 10 y 10, 10 chicos, 10 chicas, ¿vale? Siempre intentamos eso. Y bueno, según el ciclo, pues hay más cadetes, hay más juveniles, hay más juniors. Bueno, intentamos renovar y que también el grupo haya miembros de todas las categorías, ¿no? Porque al final también unos aprenden de otros. El cadete es el joven, el pequeñito que termina de entrar, pero también está aprendiendo del junior que está ya saltando casi a la categoría absoluta, entrando a sub-23, ¿no? Pues bueno, yo creo que se crea una filosofía y un ambiente muy positivo, muy de montaña y eso es lo que enriquece mucho y aparte de competir y de pasárselo bien, de picarse, digamos, se lo pasan muy bien. ¿Vale? Y eso, las actividades que hacemos son de fin de semana y más o menos son una actividad al mes de fin de semana, entrada en sábado y es eso, una convivencia de sábado a domingo con entrenamientos doble sesión a veces en sábado, no específica solo de correr, sino complementar con trabajo complementario y otros aspectos y eso, y un poco por el COVID y todo, tuvimos que complementarlo un poco entre semana. Ya montamos como 2 grupos por geografía catalana y hay 2 grupos que entrenan al menos una vez cada 15 días, ¿no? Y yo me voy moviendo por todo el territorio catalán y los voy viendo al menos 2 veces al mes. Porque, claro, tenemos 2 grupos y cada semana me toca un grupo. Vale, y voy a explicar un poco cómo tenemos la situación de las escuelas de trail en Cataluña, ¿no? El comité se creó en 2019, empezamos a trabajar. Actualmente tenemos censadas unas 40 escuelas de trail con un volumen total de unos 2.000 practicantes. De estas escuelas de trail, no todas dependen de nuestra federación, pero la gran mayor parte sí. Y bueno, al final se intenta trabajar un poco conjuntamente y el comité, aparte de organizar lo que es el circuito de escuelas de trail, que os he explicado un poco el formato anteriormente,
pues también busca crear unos objetivos y unos contenidos comunes, ¿vale? Estamos desarrollando esa programación para que sirva de soporte para todas aquellas escuelas de trail que quieran crearse o que quieran iniciarse, ¿no? Entonces, poder tener una referencia desde la federación, bueno, que creemos muy positiva, o como otros aspectos que también estamos desarrollando y queremos trabajar, como puede ser un sello de la federación, que sea un sello que cumplan las escuelas de trail, que tengan unos mínimos requisitos a nivel de formación de técnicos, a nivel de filosofía. Bueno, son cosas que estamos desarrollando. Y finalmente también desde la federación, pues este año se va a llevar a cabo el primer curso propio de la federación de monitor de trail en general, pero dentro de ese monitor queremos incluir al menos una asignatura este año de escuelas de trail y si a futuro próximo no, pero la idea es crear también uno de escuelas de trail o al menos, o si no, hacer una formación específica especializada en escuelas de trail, porque al final, bueno, entendemos que la metodología en las escuelas de trail tiene que ser todo a base de juegos, todo muy relacionado con el entorno, ¿no? De disfrutar y pasárselo bien y no solamente correr por el hecho de correr. Vale, y ya voy terminando un poco. El enfoque de la competición, es decir, desde las escuelas de trail, es lo que os he explicado un poco anteriormente, pues le quitamos peso a la competición, luego le vamos añadiendo un poco en categorías inferiores para que lleguen a absolutos con ganas de competir y con ganas de disfrutar de la montaña, ¿no? Entonces un poco es esa la filosofía en la que intentamos trabajar. Más específicamente, si queréis, aquí os he pegado un poco todo lo que es la estructura en edades de aprendizaje, ¿no? O en las edades de las escuelas de trail. Es un poco el reglamento que elaboramos, el reglamento propio, porque en eso no tenemos una referencia en FEDME, ¿no? Y en nuestro reglamento, pues para que os sirva un poco de referencia, pues tuvimos estas distancias, estos desniveles, tanto en carrera en línea como en vertical. Y a partir de ahí, pues bueno, siempre hay una cierta flexibilidad, ¿no? Porque al final cada organización pues tiene un entorno u otro, pero un 15% así le damos de margen, intentando siempre rehuir, ¿no? Huir un poco de lo que es el formato cross. Al final nosotros queremos circuitos de montaña, queremos circuitos atractivos, que no sean crosses de correr puro y duro, sino que el mismo circuito meta algún tramo un poco más técnico, alguna pequeña trepadita. Bueno, al final creo que es el valor añadido que tenemos las carreras por montaña y el que tenemos que trabajar y valorar. Y bueno, la estructura en edades de maduración deportiva o de tecnificación, ¿no? Que serían los mismos los que tenemos en FEDME o muy similares. Y para terminar un poco, quiero recalcar eso, los valores de montaña y un poco nuestro punto fuerte, ¿no? Al final, en la tecnificación, aquí hablo más con la tecnificación, pero intentamos inculcar conceptos de seguridad, de la tecnicidad del terreno, la meteorología, que no es lo mismo hacerlo en una época del año que otro, que hay que tener en cuenta que, bueno, que respetar el medio ambiente. Variar las actividades, ¿no? Como hacer alguna actividad con raquetas de nieve o, bueno, al final tenemos la gran suerte que es una federación de montaña que incluimos desde la escalada, el alpinismo, el senderismo, las raquetas de nieve, el esquí de montaña y, bueno, le damos valor a eso y queremos que los chavales practiquen otras disciplinas y, bueno, esa sociabilidad, ¿no? O ese buen ambiente que caracteriza la montaña, ¿no? No sé, siempre intentamos inculcar esto y que los chavales no se quemen y disfruten muchos años de moverse por el monte a la velocidad que les apetezca. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa me comentáis luego. Bueno, pues muchas gracias, Pera. Creo que ha sido una charla muy completa y muy ilustrativa de la realidad que viven los jóvenes corredores por montaña en Cataluña. Me ha sorprendido mucho toda la parte, la cantidad de estructura y los números que manejáis de niños y niñas en edades por debajo de las de tecnificación, lo que hablabas de entre sub 6 y sub 12.
Quizás luego en la mesa redonda, si sale el tema, podamos hablar más de ello. Entonces, bueno, eso, muchas gracias. Y bueno, por ahora vamos a dar paso a la segunda ponente hoy. Se trata de Beatriz Escribano y bueno, además de ser parte activa en un montón de proyectos relacionados y no relacionados con la montaña, pues en este caso viene como coordinadora responsable del programa de tecnificación de la Federación Andaluza. Y no solo eso, sino que también es coordinadora de la Escuela de Carreras por Montaña de Atarfe, que como he dicho antes, fue la encargada de organizar el primer campeonato de España en edad escolar y la verdad es que es toda una referencia en la materia. Entonces, Bea, estamos deseando escucharte, así que adelante. Vale, pues buenas tardes a todos y nada, muchísimas gracias a la Federación por esta iniciativa y proyecto que me parece bastante interesante para todos. O sea que bueno, que todos yo creo que aprenderemos también unos de los otros. Bueno, pues nada, pues como ya me presenta Juan, ya no voy a decir nada más de mi presentación. Nada, mira, bueno, lo que yo voy a comentar es el tema de cómo se inició en la Federación Andaluza las carreras por montaña de los niños, que se inició en 2015. Por el interés que generaba las carreras de montaña ya en adultos, pues había una cadencia de que había que incluir algo para los niños, adaptarlo para ellos. Y bueno, y se creó el programa CADEVA, que le llaman, bueno, CADEVA, Campeonato de Andalucía de Deporte Base, dentro del contexto de estar en el plan de promoción de montañismo escolar. Os voy a sacar unos poquitos de datos de cuando se inició en la primera temporada, 2015-2016. Nosotros lo hacemos en años de curso escolar, de septiembre a mayo, junio. Ahora, lo que es el verano, junio, julio, no hay ninguna prueba y hasta septiembre. Entonces, en septiembre siempre pasan a la siguiente categoría, que vayan a ser a partir de enero. En categoría, luego hablaremos de eso. Entonces, como van en curso escolar, en el primer año que se hizo, en el 2015-2016, se realizaron 5 pruebas del circuito a nivel andaluz, en el que participaron en el Campeonato de Andalucía 15 participantes. De ahí es donde sé que se convirtió en la primera semilla de este proyecto. En 2016-2017 se crearon 7 pruebas del circuito CADEVA y se lograron reunir unas 200 participantes. En el Campeonato de Andalucía, que fue el segundo, se realizó en Junquera, hubo ya un incremento de 15 a 41 participantes. A la siguiente temporada se reunieron al final, siempre casi iban subiendo el doble de participantes, unos 530 en la temporada 2018-2019. En el Campeonato de Andalucía de ese año, que fue en Atarfe también, había 93 corredores y se creó la categoría Open. Eran los que no están clasificados a nivel provincial, se creó esa categoría Open para que pudieran participar también a la vez que los seleccionados por provincia. El año pasado, por parón de COVID, no hubo campeonato. Este año sí se realizó justo 2 semanas antes de nuestro campeonato de España, que se realizó. Y bueno, participaron 94 corredores porque no se dejó participar a todos los corredores que había de Open, si no hubiera llegado a 200 y pico largos. Luego, el enfoque que trabajamos con los jóvenes, en mi caso, como ha comentado Juan, voy a comentar primero, hablando de la escuela, de una escuela con la que coordino. Pues bueno, fue también la creación había una necesidad muy grande de crear las escuelas y clubes por el crecimiento de las carreras de montaña, por lo que se han tenido que ir creando, o bien a través de las escuelas de atletismo. Al final, pues bueno, han ido creciendo, ¿no? Cada año, la verdad que ahí van saliendo como 5 o 6 clubes más por provincia. Bueno, y os voy a comentar el caso de la escuela de Atarfe, de la escuela de atletismo y montaña de Atarfe en la que trabajo. Tenemos niños de unos 5 años hasta unos 18. 18 sí que es verdad que algunas veces al final cuesta llegar a ellos porque es una edad ya complicada
y al final los tienes hasta los 15, 16, arañando 17, pero más o menos esa es la edad con la que nos movemos, aparte de adultos, ¿no? Pero de niños, en ese caso, pues bueno, se creó hace 16 años esta escuela, la creó junto con la de Durcal, Iván Ortiz, que ha sido un gran corredor, y bueno, que muchos los conoceréis. Y bueno, esta escuela la estoy llevando yo también hace ya 3 años. Él la creó, yo la llevo hace 3 años y seguimos un poco la dinámica de entrenar 2 días en semana. Lo que los lunes lo que hacemos es trabajo de juego, sobre todo jugar, que se diviertan y tenerlos enganchados bien a través de los juegos y luego incluyéndolo en la montaña. Los miércoles sí el día que se sale a correr en el campo. Nosotros la verdad que quien conozca la zona de Atarfe y pudo venir al campeonato, pues tenemos un paraíso, por decirlo así, porque lo tenemos todo y la verdad es que la escuela funciona bastante bien. Hay cerca de los niños, estos en la primera foto, hay alrededor de unos 15 niños de entre 5 a 8 añillos. Y luego el siguiente grupo tenemos unos 23, 25, y ya porque lo tenemos cerrado todos los grupos porque si no es una locura, hay que acotar. Y la verdad es que este año ha habido bastante gente que se ha quedado fuera. Bueno, aquí pongo un poco lo que vamos haciendo, bueno, algunas de las salidas nocturnas, cuando llega la temporada de invierno, pues bueno, la verdad es que cuando llega el invierno no dejan de salir, sino al revés. Están todos motivados con hacer algo diferente porque es de noche, apagamos los frontales, para que se vea la luna, pues bueno, un poquillo eso. También nos ayudan a preparar la carrera en la tercera foto, en la que nos ayudan a colocar siempre el balizaje, que ellos sepan realmente pues también las funciones de organizar una carrera, que no es solamente ellos ponerse un dorsal y correr, sino que les enseñamos pues desde cero. Y bueno, y el día después de la carrera, pues donde veis el escenario, pues la parte de allí de Atarfe, donde se hace siempre por la entrega de premios. Entonces, como se queda una semana más o menos montado, lo aprovechamos y el día siguiente o a los 2 días de la prueba, pues hacemos como una actividad diferente. Hacemos una coreografía por grupo y por lo menos que bailen algo diferente a lo que a la costumbre, ¿no? Que no sea todo correr y estar jugando y bueno, una actividad diferente. Y bueno, hacemos ruta una vez que ya va llegando el mejor tiempo, pues que nos vamos buscando, en vez de quedarnos en nuestra zona que es un poco más seca o tenemos un río que está más lejano, pero lo que hacemos es movernos por diferentes zonas, aunque queden a 10-15 minutos de nuestro sitio, pues buscamos sitios fresquitos, bueno, al final corremos, pero a la misma vez nos estamos mojando y nos estamos divirtiendo. Aquí tenemos imágenes de los niños. Al final de curso, ya ahora en breve, bueno, pues la semana que viene, pues tenemos tradición de subir al veleta. Vamos, menos los más chiquitines, que solo los llevamos a otro lado como reto. Y los más grandes, pues bueno, vamos al veleta, junto con el grupo de adultos, nos vamos para allá. Y bueno, para ellos la verdad que es una experiencia chula el llegar hasta el veleta y bueno, la verdad que es súper interesante y enriquecedor para ellos porque encima nos acompañan también los padres, los que se encuentren en forma para poder acompañarnos. Y el último día, ya como fiesta final, hacemos también pues, una actividad diferente, una actividad acuática con paddle surf, piraguas, un poco como final de fiesta. Y bueno, luego también, pues bueno, por hacer un poco que se lo tomen en serio y eso, pues les preparo como unas notas, que en plan de técnica, cuando hemos estado trabajando, pues yo voy cogiendo anotaciones, os digo, hoy, la semana que viene va a haber un día de examen, pues lo vengo, pues venga, de técnica de carrera, pues bueno, a ver cómo van y también es que estén un poco, no, la verdad que tú luego los ves nerviosos, están preguntándose y por ejercicio, porque a lo mejor digo, dime 5 ejercicios de técnica y están ya pues ahí algunos con las dudas, ¿no? ¿Este es o no? Y bueno, al final, pues bueno, que al final todo el mundo está aprobado, ¿no? Es un poco simplemente de motivarlos de que tienen sus notas y están atentos. Entonces le creo la técnica, motivación, el esfuerzo, el trabajo en equipo, es lo que valoramos. Y bueno, luego de cara ya, pasando ya a la estructura de la federación, de categoría de edad escolar y la etapa de jóvenes, pues bueno, aquí tengo el cuadro que he hecho una captura. Tenemos las categorías CADEVA, está compuesta por prebenjamín,
que corren hasta 2 kilómetros y 50 metros positivos, los benjamines 3 kilómetros y 100 positivos, los alevines 4 kilómetros y 150 positivos y los infantiles hasta 5 kilómetros con 200 positivos. Carreras verticales no estamos metiendo, no hemos metido todavía ninguna, porque también de cara a un organizador, organizar la carrera en línea y el vertical y que sea todo el mismo día es tanto una paliza para el organizador y como para el niño. Entonces, solamente ahora mismo se están haciendo de línea. Luego, la categoría cadete, juvenil y junior, pues bueno, es más o menos lo que tiene también, estamos en línea con la FEME, igual que Pera ha comentado. Y bueno, hasta ahí en las categorías, luego, bueno, en la categoría lo que tengo aquí, también la chupetín, que es un poco de promoción por meterlos ahí, pero luego la categoría real para los campeonatos de España es la categoría infantil, la que accede con cadete. No sé el año que viene cómo lo plantearemos, porque bueno, igual que la FEME, algunas cosas de pronto corre copa, luego no corre copa, porque no puede, tiene otro campeonato de edad escolar. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle un poquillo ya vuelta a ver cómo hacemos la estructuración. Y el programa de tecnificación sí tenemos desde la categoría cadete, juvenil y junior. Sí que es verdad que en categoría junior la cosa está, por lo menos aquí en Andalucía, bastante cortita, porque ya llegan que se meten a la universidad y es un poco conflictivo. Ya no, ya que si están más por los estudios, ya no les motiva tanto correr y es un poco una pena, porque a lo mejor chicos los tienen más, pero a las chicas que desaparecen rápido. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo. Y luego el tema de la estructura competitiva del CADEVA, pues tenemos, saca aquí un poco el cuadro de cómo tenemos las clasificaciones, que se hacen clasificaciones individuales y las clasificaciones por selecciones provinciales. Y bueno, que cada uno, pues conforme va llegando, pues va sumando los puntos que aparecen en esta tabla. Y así, bueno, luego en la categoría a la hora de la selección provincial, pues también hay diferentes seleccionadores provinciales que eligen también en los campeonatos provinciales quién va a este campeonato que es la final CADEVA. Luego, a nivel de federativo, la Federación Andaluza está ayudando a los organizadores con una subvención de 400 euros en las carreras CADEVA. También proporciona lo que es el montaje del arco, de salida y meta. Y bueno, si hay que colocar publicidad y eso, todo lo cuenta a cargo de la federación. Y el tema de los árbitros, pues también es la propia federación quien corre esos gastos, tanto de desplazamiento y lo que cobra el árbitro, ¿no? Y bueno, y luego el tema de programa de tecnificación, ahora mismo en Andalucía contamos con 10 deportistas, pues como he comentado, desde la categoría cadete hasta la junior. Y bueno, tenemos deportistas, pues bueno, hacemos un poquito de toda la temporada, tocamos la nieve de cara a las no running, hacemos test de SJ, de trabajo de fuerza, bueno, todo lo que te conlleva de aprendizaje, ¿no? Tanto como en todo lo que pueda ser complementario y a nivel de rendimiento. El tema de estiramiento, diferentes materiales. Bueno, luego tenemos también, pues hacemos actividades de orientación un poco para que también se oriente con el mapa. Y bueno, tenemos bastantes actividades, talleres que hacemos de nutrición deportiva. Esta fue la foto de abajo, la última que hicimos ahora en marzo. Bueno, la primera y ahora haremos otra en julio de nutrición. Y la verdad, bueno, por el tema COVID, como no pues nos podíamos juntar, pues bueno, nos juntamos todos nosotros, pero no vino el nutricionista, sino nos dimos de manera online. También el nutricionista que tiene una colaboración con nosotros, pues estaba en Australia y bueno, lo hicimos a la distancia. Y luego, bueno, talleres de reparación de zapatillas, de material, que no sea que porque se me esté rompiendo una zapatilla la tengo ya que tirar o mamá o papá cómprame una. Entonces, bueno, son talleres de un poquito de todo formativos que les valgan para su día a día, toma de decisiones en temas de psicología deportiva. Y ya está, aquí os puedo contar. Ya ahora si tenía alguna más preguntas, pues lo vemos ahora en la mesa redonda. Bueno, pues muchas gracias, Bea, a ti también. La verdad es que siempre es un placer escuchar a una de las comunidades referentes en el tema de carreras por montaña y jóvenes deportistas.
Me ha sorprendido también mucho la rapidez con la que ha evolucionado todo en Andalucía. Entonces, bueno, eso yo creo que siempre es reflejo de que por detrás hay trabajo bien hecho, así que enhorabuena por la parte que te toca. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a esa segunda parte del webinar, a la parte de la mesa redonda. Recuerdo que os invitamos a todos los espectadores a participar, formulando preguntas o comentando las experiencias que tengáis. Para ello podéis utilizar el apartado de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y os iremos dando paso de la manera más ordenada posible. Por ahora voy a dar paso también, aunque ya nos acompaña desde el principio a Kiko, que es parte activa en la federación desde sus inicios en 2012 y va a ser una voz autorizada de cara tanto a preguntar lo que considere como a responder las preguntas que considere oportunas. Así que nada, bienvenido Kiko y gracias por estar aquí también. Y Nada, un bueno, placer. adelante. Simplemente eso, decir que un placer y que la verdad es que esto se ha gestado de forma muy rápida. De hecho, en un sillón vimos a Pera trabajando con sus niños, haciendo la preparación de la carrera del día siguiente y se nos ocurrió a los 3 técnicos de Castilla y León que era muy importante que tanto Andalucía como Cataluña nos dieran un pequeño curso de formación, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿y por qué no lo ofrecemos a cualquier persona que se pueda beneficiar de ello? Y nada, y en menos de un mes, porque fue el 23 de mayo, pues hemos logrado tenerles aquí. La verdad es que hemos tenido la oportunidad en estos 4 últimos años de trabajar con ellos de la distancia y desde la cercanía en los programas de tecnificación y es muy especial su sensibilidad, ¿no? Aparte de lo que han contado, yo creo que han contado un proyecto bonito, pero compartir con ellos pues un montón de decisiones, un montón de reivindicaciones y trabajo que se hace a nivel nacional con los chavales, pues es un lujo. Y también es un lujo tenerlos como referente porque en otras comunidades pues estamos pues casi empezando, ¿no? Y ver cómo en Cataluña hay 40 escuelas de trail y 2.000 participantes y se está pensando en categorías en niños de 6 a 12 años, cuando nosotros este año por primera vez un infantil ha corrido o ha competido en Castilla y León. Pero bueno, todo es caminar, igual que la progresión que hablabas antes de Andalucía, pues nosotros poco a poco pues trataremos junto con otras comunidades de apostar por modelos ricos para los críos y crías que quieran correr por la montaña. Muy bien, bueno, pues para romper el hielo vamos a empezar con una de las preguntas que tenía anotada yo y que además coincide con la preocupación de algunos de los espectadores, tanto de Luis como una parte de las preguntas de Fernando. Luis nos pregunta qué presupuesto tiene destinado a la tecnificación cada una de las federaciones autonómicas que están aquí presentes, si es algo que se pueda comentar, y está bastante vinculado con una duda que yo tenía aquí planteada, que es el formato de ayuda por parte de la federación a las diferentes escuelas de la autonomía. Entonces, Bea, por ejemplo, que tienes el micro abierto, si nos quieres contar algo sobre este tema. Sí, a ver, el tema del programa de tecnificación, en Andalucía cuenta ahora mismo con 23.000 euros el programa de tecnificación. Con eso es para todas las actividades, pagar a técnicos, a todos los deportistas se les paga desde que salen de su casa hasta, bueno, desde donde quedamos el sitio de destino, ellos llegan hasta allí y nosotros les pagamos lo que es las comidas, alojamiento, pues bueno, pues todo lo que conlleva el tiempo que estén con nosotros, si están 2 días, 3 días, 5 días, corren a cargos de la federación, de lo que es el programa. Y luego de cara a la promoción, pues bueno, lo que he comentado, la Federación Andaluza ayuda a los organizadores, pero bueno, luego, pues bueno, al final la gente busca patrocinadores. En el campeonato Cadeva sí que os puedo decir que tenemos un patrocinador que es el Covirán, es una cadena de supermercados de aquí de Granada, y entonces siempre proporcionan lo que es la bolsa de corredor a lo que es el campeonato de Andalucía, de Cadeva, de promoción. Entonces, bueno, al final siempre es un quite al organizador de ese campeonato. Ahora, que el organizador quiere de ese campeonato organizar
quiere proponer algo, alguna camiseta más o cualquier historia, pues bueno, eso ya, pero que tiene bastante ayuda de la federación. Vale, entendido. Y en tu caso, Pera, habéis hablado de un sello de calidad que estaba intentando establecer la federación de cara a las escuelas, y también has hablado de, bueno, los contenidos de trabajo que trata de proponer la federación. ¿Hay algún formato más de apoyo a las escuelas? A ver, nosotros a nivel de números estamos bastante similares a Andalucía. De lo que son actividades puras y duras, serán unos 8.000 euros que invertimos con todas las actividades anuales que se hacen. Eso sirve para pagar los talleres, para pagar lo que son alojamientos y manutención de todo el fin de semana de los chicos. Y como ha dicho Bea, también nosotros igual, o sea, los chicos cada uno se encarga de organizarse para llegar al punto de encuentro, porque si no la federación pues al final sería inviable, ¿no? Pasarlos a buscar puerta por puerta. Luego a partir de ahí pues lo que son campeonatos pues ya dependen de otro presupuesto que es selección catalana, ¿vale? Y luego de aportación directa a los clubes, bueno, o sea, a las entidades excursionistas que tienen escuelas de trail, ahora por ahora no hay ninguna subvención. Lo que sí que se subvencionan son las pruebas que forman el calendario de escuelas de trail, que bueno, se les da unos 250 euros por prueba, y aparte se les da todos los recursos como es eso del arco de salida, también trofeos, y bueno, se les ayuda en este sentido. Bueno, esto es un primer presupuesto que hemos tenido para este año. Esperemos que la federación poco a poco, con el éxito que tengamos, pues nos dé un poco más de presupuesto. De acuerdo, muy bien, muchas Nada, gracias. eso, los objetivos y contenidos, pues creo que es una cosa que se tiene que ir gestando, que estamos trabajando en ello, y a ver si para el curso este 21-22 lo podemos iniciar un poco. Bueno, yo creo que el hecho de que haya unas directrices es algo que siempre beneficia a las escuelas, siempre y cuando sea una propuesta y no tanto como una imposición. Entonces, Sí, en este bueno, es sentido, que sea como una referencia, ¿no? Una guía claro, para que los que quieran empezar tengan una referencia, y luego a partir de ahí el sello de calidad, pues aún ya te digo, estamos trabajándolo, pero es una idea y la queremos llevar a cabo, pero tenemos que acotarlo porque al final, bueno, tiene que ser un sello, no un sello que cualquiera se pueda poner, sino que sean las escuelas que realmente estén trabajando bien. que cumplan los criterios de calidad que Exacto, esperáis en la federación. exacto. Vale, muy bien. Nos pregunta también Fernando el número de pruebas que componen las competiciones de las que habéis hablado, tanto en Andalucía como en Cataluña. Si queréis, el número nuestro que barajamos sobre unas 8 pruebas de calendario de escuelas de trail. No mucho más, de 5 a 8. Este año creo que han salido esos 8, porque al final, si no, también es una primera edición en nuestro caso que queremos tenerla de calidad y no de volumen, porque sí. Claro. En Andalucía este año se presentaron 17 pruebas en calendario, pero por el tema COVID, como se fueron retrasando todo, como de tener en cuenta que en Andalucía empezamos en septiembre, pues todas las pruebas se han ido cancelando o suspendiendo o aplazando hasta celebrarse las primeras en marzo. Entonces, claro, se han ido suspendiendo algunas y al final se han quedado 9 pruebas, de 17 a 9. Vale, un número El año bastante... que viene, pues bueno, ahora mismo acaba de salir la publicación de calendario de cara al 2022 y bueno, yo creo que andarán también por ahí, incluso se subirán de 17. Un número bastante importante. Nos pregunta también Néstor Arcilla sobre el entrenamiento y cómo se organiza el entrenamiento de la gente que está en los distintos grupos de tecnificación. Y bueno, su consulta viene a ser si se ofrece entrenamiento por parte de la federación o si se permite que la gente que compone estos grupos tenga por otra parte entrenadores. Y en ese caso, ¿cómo se establece la relación entre los diferentes entrenadores para conocer el estado de forma de los chicos y chicas? Bea, por ejemplo. Vale, pues bueno, mira, estos años anteriores no se ha trabajado con ello el tema de entrenamiento. Sí se ha hecho un seguimiento a través de la plataforma Training Peak, que controlamos un poco a todos los deportistas, lo que hacen y lo que no,
Pero sí que es verdad que los que no tenían entrenador al final estaban un poco más desmotivados, sobre todo ahora cuando no había la etapa de competición, ¿no? Entonces, este año sí que desde septiembre, diciembre, justo en diciembre se empezó a llevar los entrenamientos de los deportistas que no tienen entrenador. Y de los que tienen entrenador, pues bueno, da igual, hacerle un poco el seguimiento, si hay que hablar pues, con los entrenadores por algo que tenga que cambiar o no, o el tema pues, de competiciones para ir un poco que vaya adaptando la planificación, pues se le ha ofrecido esa ayuda. Que algún deportista luego no ha querido seguir con el entrenador, pues ha tenido esa opción, pero para nada nosotros no hemos echado de que tenga que dejar el entrenador ni nada. Simplemente mientras que, sobre todo lo que queremos es que sea graduado o licenciado o que tenga una titulación que conozca un poco de todo esto, que no queme al chaval o la chica que la funda y luego nos quedemos sin deportistas. Entonces, bueno, desde la federación este año sí que se están llevando los entrenamientos de los deportistas que no tienen entrenadores. Es un servicio más que se le da a los deportistas. Sí, sí, eso dentro de los que están en el programa. Sí hay que Claro. decir, bueno, que en Andalucía sí que los chavales que están en el programa de tecnificación abonan una cantidad al año para un poco, no es una gran cantidad, pero por lo menos que no sea gratis porque cuando es gratis al final no se lo toman en serio y al final es un poco el pitorreo. Entonces, bueno, desde que se ha tomado esa decisión, la verdad que la gente es bastante seria y bueno, y que al final nosotros podemos comprometer, ellos se comprometen, nosotros le podemos comprometer y valorar las cosas que le ofrecemos. Claro. Es una manera de que den valor al servicio que se le está ofreciendo, ¿verdad, Bea? Sí, exactamente. Vale. Pero en vuestro caso, en Cataluña, Sí, en nuestro caso bastante similar, es decir, al final cada atleta tiene su entorno y tiene su entrenador en general y eso lo respetamos y al final pues tenemos una función más de supervisión, ¿no? De ver que, como ha dicho Bea, que el chico o la chica no se queme. También con la plataforma de Training Peaks pues les podemos tener un seguimiento y a partir de ahí eso, si los entrenadores hay un poco de comunicación más que nada para la semana anterior o la planificación, a ver qué vamos a hacer ese fin de semana para que, bueno, lleguen descansados o más bien adaptados al trabajo que vamos a hacer el fin de semana. Y nada, eso, al final si hay algún deportista que se descuelga de su entrenador o lo que sea, pues también se le da un poco ese apoyo y se le invita a que encuentre otro o si le tengo que ayudar yo, le ayudo sin problema. Y bueno, eso también de la cuota, también nuestros chicos tienen que pagar una cuota, como dice Bea, por eso, por responsabilidad y porque al final es una cuota muy baja, pero bueno, al menos hace que estén enganchados al programa. claro, entendido. Vale, tenemos algunas otras preguntas. Por ejemplo, Adrián Hernández, que es uno de los componentes del programa de tecnificación en Castilla y León, nos pregunta qué os parece en líneas generales la estructuración de las categorías inferiores en cuanto a distancia, las actualizaciones que ha habido últimamente. Probablemente también le interese saber vuestra opinión acerca de los cambios de 3 a 2 años en cada categoría y nos habla de un tema también muy particular y muy peliagudo, que es el tema de los promesa. ¿Cómo pensáis que está organizado el tema promesa en cuanto a las categorías FEDME? Si creéis que es correcto, etcétera, etcétera. Pera, si quieres dar tu opinión sobre estos temas. Sí, en mi caso, pues mi opinión es clara. Al final el paso de categorías de 3 años a 2 ha sido totalmente positivo y se tiene que respetar claramente el reglamento. Al final, bueno, el tema COVID y tal entendemos que cada vez es complicado con las organizaciones y tal, pero bueno, aún ahora que esperemos hacer un punto y aparte, ¿no? En este sentido, pues creo que la FEDME tiene que respetar el reglamento, seguir las directrices de categorías bianuales, porque al final si no se promociona nunca vamos a tener un volumen. En Cataluña ya estamos trabajando con volúmenes de 80 inscritos en categorías cadete, juvenil y junior.
80 entre chicos, chicas y todas estas 3 categorías, pero bueno, al final en una hay 30, en otra 20, en otra 15, bueno, al final si no apostamos por ello nunca vamos a tener un volumen. Y la FEDME, bueno, eso siempre dice que cuesta encontrar organizadores, pero bueno, al final hay que hacer ese esfuerzo, y los organizadores lo tienen que entender. Es necesario para el bien de nuestro deporte. Si queremos hacerlo bien hecho, se tiene que hacer así. Y el tema de las promesas pues es un eterno debate, que al final son seniors y bueno, por reglamento pueden correr lo que un senior corre, pero al final creo que hay que tener una cierta benevolencia o un miramiento para esos deportistas y creo que, bueno, a ver si escogen campeonatos inferiores a 30 kilómetros, ¿no? Que sería más y estaría bien adaptado para un promesa que ha hecho toda la progresión, aunque le cueste un poco los primeros años. Y si no, yo siempre les digo a los promesa que mente fría y al final, si el primer año nosotros nos pasó, ¿no? En Otañes, en el Trail RAE como selección catalana no llevé a ningún sub-23 porque creía que no era propio de un sub-23 hacer un maratón. Entonces, bueno, y también es mi criterio como seleccionador convocarlos o no convocarlos. Si luego quieren ir por su cuenta, que vayan, pero bueno, tiene que haber un orden y una progresión lógica. Y en la FEDME siempre lo hemos recalcado que si hace falta, pues que hagan un campeonato aparte promesa, es decir, así como se está haciendo infantil, que cojan una prueba de Copa España y la hagan campeonato promesa. Y bueno, no es lo ideal, pero bueno, tienen que respetar un poco que un promesa no puede correr un maratón. De acuerdo, entendido. Ahora te damos paso, Bea. Me gustaría también preguntar a Kiko por su opinión y lo que sabe del tema. Bueno, pues yo creo que es algo que hemos vivido muy conjuntamente los 4, ¿no? Las reivindicaciones con la FEDME son continuas y bueno, podemos estar contentos con que ha habido pequeños avances, pero no avances suficientemente estructurales para solucionar. Me refiero a la categoría promesa que reivindicamos desde hace tiempo, el que sea una categoría aparte y que sea una continuidad. Incluso hay centros de tecnificación como el nuestro donde seguimos contemplando las promesas dentro de los centros de tecnificación. Yo creo que la casuística de nuestro deporte hace que la dificultad de poder engancharse de junior a correr con los mayores distancias tan grandes, pues como ha dicho Pera, es muy compleja. Entonces, bueno, esto yo creo que se une con la necesidad de dar más valor a las categorías de jóvenes corredores y niños que en muchas ocasiones no están igualmente valoradas que el resto, ¿no? Yo a veces pongo la comparación de lo que pasaba en el deporte femenino hace tiempo, ¿no? Se montaban las carreras pensando en los chicos que corrían mucho y no se pensaban en las chicas que a lo mejor sociológicamente en nuestro país no tenían las mismas oportunidades de poder correr. Y eso ocurre también con nuestros críos, ¿no? Tanto en la publicidad como en las distancias. Es como un anexo, ¿no? Que hacen en el campeonato de los grandes, meten a los pequeños y tal. Y no se hace con cuidado en muchos casos. En ese sentido, creo que también es muy importante el coordinarse con los organizadores y alfabetizar un poco a la sociedad de dar visibilidad a las necesidades de estos críos que son muy diferentes a las que tienen los mayores, ¿no? Y en ese sentido yo no me cansaré de reivindicar hasta la extenuación que no son corredores por montaña en miniatura, sino que son personas que tienen diferentes grados de desarrollo, maduración, necesidades formativas y cuidado, ¿no? Esa es un poco la idea. De acuerdo. Y en tu caso, Bea. Pues bueno, al final en el hilo que hemos ido hablando todos, ya como ha dicho también Kiko, que al final siempre estamos nosotros con el mismo debate sobre todo los promesas, porque al final es desorbitado. Y al final nos estamos cargando, en nuestro caso en Andalucía, al final termina formando a chavales en el programa hasta los 20 años y cuando llegan a la categoría promesa o desaparecen o, claro, o ni corren durante 2 años o 3 porque es que no se ven para correr esa distancia y corren a lo mejor algún campeonato de Andalucía, pero cuando es corto, si no es que ni tampoco van. Entonces, claro, son años tirados y encima cuando están con la universidad, pues ya o se descuelgan del todo o bueno, ese es el tema que tenemos yo creo que todos. Está claro que es una edad muy sensible a todos los niveles y bueno, pues tenemos que buscar formatos de reglamento que favorezcan la participación.
y una participación adecuada y coherente con un desarrollo deportivo a largo plazo. Vale, Yo creo nos que pregunta... Bea ha comentado una cosa que es súper importante y que tenemos, creo, en mente todos los centros de tecnificación, ¿no? Por suerte o por desgracia, en este deporte no hay profesionalización, ¿no? No somos profesionales de los corredores, o hay con muy pocos que sean profesionales como Dios manda. Entonces, bueno, se cuida mucho la dualidad de estudios y competir o hacer deporte, ¿no? Y eso tenemos que seguirlo teniendo muy claro en cuanto a los reglamentos y a las distancias que corren. Al final no pueden compaginar un alto rendimiento de correr según qué distancias con estudios como pueden ser medicina o estudios que requieren mucha implicación. Claro que muchas veces pensamos solo en la competición y a veces tenemos que pensar también en lo que implica competir esas distancias a esos niveles, en cuanto a tiempo y en cuanto a esfuerzo. Muchas veces es más desgastante eso que el hecho de competir. De acuerdo. Vale, pues nos pregunta Ángel Matesanz, corredor de la selección de Castilla y León de carreras por montaña, nos pide opinión de los ponentes sobre cómo empezar con una escuela de montaña. Nos pide consejos, a quién puede pedir ayuda, ayuntamientos, clubes, diputaciones, federaciones. Si le podéis aconsejar, pues seguro que está muy agradecido. Bea, por ejemplo. Sí, bueno, podría, si no tiene ningún club ni tiene nada y quiere empezar de cero, o por lo menos en prestarse de cara al ayuntamiento a crear como actividades extraescolares o bien en un colegio, por lo menos a través de esa manera para ir enganchando a chavales que por lo menos vayan probando y nada más que lo saque un poco, que si tiene montaña, pues lo va a ir enganchando, que si un día vamos a buscar bichos, otro día, sobre todo con los más chiquitillos, más si yo estoy como comentando de cada 5 o 7 años, 8, pues buscar 7 insectos y los tienen locos por la montaña buscando, mira hormiga, un hormiguero. Y bueno, y sobre todo, pues bueno, si te encuentras alguna ardilla, si te encuentras cualquier cabra montesa, pues bueno, al final para ello es enriquecedor. Y sobre todo lo que se trata al final es engancharlos y que disfruten del medio natural y que lo cuiden. Vale, de acuerdo. Espera, ¿alguna idea nueva? ¿Algo que aportar? No, bueno, es que yo tampoco es que tenga mucha, o sea, conozco la realidad, pero tampoco sé cómo se mueven a nivel de ayudas. Sé que algunas sí que tienen ayudas de los ayuntamientos y bueno, claro, al final creo que lo más básico sería disponer de un sitio un poco cerrado también, como puedan ser unos vestuarios o al menos un pequeño gimnasio de colegio, ¿no? Para poder durante el invierno poder hacer estiramientos, rutinas y no solo el hecho de salir fuera, sino también poder tener un sitio. Pero aparte de eso, ya te digo. Vale, muchas veces los formatos de ayuda no tienen por qué ser siempre económicos, a veces se necesitan más otras cosas. En ese sentido, Ángel, desde la Federación de Castilla y León estamos trabajando en elaborar un convenio que sea sostenible a todos los niveles y que pueda aportar ciertas cosas a las escuelas que ya están creadas y a las escuelas de nueva creación. Entonces, bueno, esperamos tenerlo listo dentro de poco. Kiko, te doy paso. ¿Tienes alguna pregunta, alguna cuestión que aclarar? ¿Te apetece? Me gustaría seguir incidiendo un poco en lo que has comentado, Juan, y bueno, insisto que para nosotros este webinar es muy formativo y nosotros somos una comunidad autónoma muy amplia, donde la esquina de Ponferrada con la esquina del sur de Ávila o Segovia o Miranda de Ebro están muy lejos. Tenemos a muchos chavales que corren por montaña en núcleos muy pequeñitos y el próximo año vamos a apostar al máximo por intentar hacer núcleos. Lo podemos llamar escuelas de trail porque todavía eso no lo tenemos demasiado madurado, en el cual queremos tener un técnico de referencia que es un poco como el sello de calidad que decía Pera. Para nosotros lo más importante es la persona que está con los críos, que tenga claro un modelo formativo y que tenga claro que la competición es para nosotros algo secundario y que les vaya formando en torno a todo esto, ¿no? La idea es que la federación haga una aportación financiando parte de la licencia o la licencia entera, dé un apoyo para poder sufragar los gastos del técnico y nosotros desde el comité o equipo técnico pues asesorar, apoyar desde el punto de vista formativo lo que se pueda. Repetimos que es un proyecto
que este año estamos trabajando para que en el 2021-22, mejor dicho, que esperemos que sea un año mucho más normalizado, pues podamos seguir ampliando, ¿no? La experiencia que tenemos con la escuela de Guardo, que hemos tenido con escuelas en León, que hemos tenido en colaboración con escuelas en Palencia, y que parece ser que bueno, ya empiezan a llamar a la puerta algunas escuelas en comunidades autónomas, con gente de referencia, con formación universitaria y formación específica en montaña. Eso nos parece clave. Y nada, es ir empezando y ya está, ¿no? Te hacía un guiño, Juan, porque veo una pregunta de Jesús Gallego, que es profesor de educación física, además profesor de educación física y apasionado del ámbito rural y de las carreras por montaña, y nos hace una sugerencia desde que de la educación física escolar pues se puede hacer mucha promoción en los colegios, ¿no? Incluir la actividad de la carrera por montaña vinculada a diferentes bloques de contenidos, ¿no? Del currículum de la educación física escolar. Y nos preguntaba que si conocíamos alguna experiencia concreta en Castilla y León. En Castilla y León yo particularmente conozco el programa Corremontes, que también está vinculado a nuestra federación, que llevan Darío Pérez Brunicarde y Maite Archilla, que está basado en el correr por la montaña desde el punto de vista más lúdico, vinculado a lo que ha dicho Pera, de que tiene que ser divertido, de que tiene que haber componentes relacionados con el montañismo, no solo sea correr. En ese sentido no parten de la base de que tenga que ser una carrera corta, sino que es una carrera a lo mejor que puede ser más larga, pero que cada uno sea capaz de llevar su ritmo propio, ¿no? Los monitores acompañan a los corredores corriendo, se hacen grupos de nivel y de interés, y es bastante aplicable al ámbito escolar, ¿no? Sobre todo en la escuela rural. Y yo sé que en Segovia se están haciendo experiencias, incluso ha habido trabajos de fin de grado que se han escrito sobre este tema. Yo no sé si en Cataluña o Andalucía conocéis alguna experiencia que desde la educación física escolar la carrera por montaña esté metida de alguna forma. En el caso de Andalucía, sé que este año había un instituto que ha hecho uno de promoción, una carrera por montaña, y creo que fuera en mayo, sobre el 15, el 20. Pero no sé nada más, no tengo más información de ello. Personalmente en Cataluña tampoco tengo información de ello. Sí que, bueno, hay varios colegios y eso que tienen, están muy relacionados al correr por montaña y seguramente sí que lo hacen, pero el contenido exacto no lo conozco. De acuerdo, vale, pues hilando con esta pregunta de la inclusión de las carreras por montaña en la educación física escolar, también nos hace una propuesta Pablo Luque de incluir también las carreras por montaña dentro de los servicios deportivos de la universidad, como trofeos rector, campeonatos nacionales universitarios, etcétera. No sé cómo valoráis esta idea. Empiezo contigo, Kiko, ya que trabajas en una universidad y probablemente sabes de lo que estamos hablando. Pues bueno, el tema de los servicios de deportes de las universidades también es bastante complejo. En las diferentes universidades funciona de forma muy distinta, ¿no? Yo creo que es una posibilidad, sobre todo para aquellos que estén ya vinculados a las carreras por montaña y que geográficamente estén estudiando en un entorno donde la montaña esté más presente. Quizás hay veces que hay que empezar por hacer pequeños encuentros o pequeños... En la universidad que yo conozco, por ejemplo, hay cursos de formación de diferentes deportes donde a lo mejor se podría hacer un curso de formación de carreras por montaña donde desde el punto de vista participativo se le diera la opción al corredor universitario para disfrutar de la carrera por montaña como cualquier otra actividad y aprendiera con ella, ¿no? Y luego pues apoyar a los universitarios que estén en la universidad, que compitan por carreras por montaña a nivel de estudios. En mi universidad particularmente se hace esto en otros deportes, se ha hecho siempre en baloncesto, fútbol, y curiosamente yo he ayudado y he coordinado a la universidad a encontrar deportistas relacionados con la escalada y con la orientación, porque la propia lógica del servicio de deportes pues eran deportes que les pillaba un poco lejos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una propuesta interesante el empezar a mover el árbol del deporte universitario, y al igual que este año hemos empezado con un primer deporte escolar, podíamos buscar esa opción, que no sé, Pera, vea si alguien lo ha pensado, ¿no? Pero el poder hacer un universitario de carreras por montaña, inclusive que
que sea un campeonato alternativo para que los promesas puedan correr juntos y puedan correr distancias más cortas, pues podría ser una buena propuesta. Sí, yo lo veo interesante. La verdad es que a mí no se me había ocurrido y lo veo interesante. Luego está el volumen que consigamos, pero bueno, al final también hay muchos campeonatos universitarios donde la gente que va no se dedica propiamente solamente a entrenar ese deporte, ¿no? Que quizás rescataríamos o pillaríamos a gente de otros mundos y les engancharíamos al correr por montaña. Pues mira, Pablo, compañero de la REFNAT, nos has dado una buena idea y para tirar del hilo. Vamos, yo por lo que os contaba antes de mi experiencia con la escalada y la orientación en Valladolid, bueno, la orientación al final, los que iban al campeonato universitario eran los alumnos de mi asignatura, que yo les enseñaba cosas de orientación para ser maestros. A partir de ahí, los niños de los institutos que hacían orientación empezaron a ser tan buenos que mis alumnos ya no pintaban nada porque simplemente no tenían el nivel. Y el nivel que hay en el campeonato universitario de la gente de Valladolid es muy alta. Y en escalada, pues se le antojó al servicio de deportes de llevar a alguien y tuvimos que hacer un rastreo entre escaladores de Valladolid que yo conocía para poder llevarlos, ¿no? Entonces, pues si son 2 de por universidad, pues bueno, todo es empezar. Vale, nos comenta Luis Fermín desde Valencia, también en línea con lo que hemos hablado sobre los promesas, que en Valencia tampoco suelen llevar a promesas, al menos el primer año, los primeros años, a los campeonatos de España. Un poco lo que decía Espera también que se hacía en Cataluña y que solemos hacer nosotros también en Castilla y León. Y también aprovecha para recordarnos que está el curso de entrenador de carreras por montaña de la FEDME, que incluye algunos contenidos de trabajo con jóvenes deportistas. Bueno, en este sentido seguro que es muy interesante el curso que tenéis pensado sacar desde Cataluña y también podría ser interesante desde Castilla y León. Es una de las cosas, de hecho, que estamos valorando, sacar alguna formación específica de carreras por montaña o específica de carreras por montaña con jóvenes deportistas. Es algo que queremos poner en marcha, quizás para el año que viene o más adelante, pero es algo que también tenemos en cuenta. Me gustaría hacer ya otra pregunta, quizás para ir cerrando, dependiendo de si nos animamos un poco más con alguna otra pregunta, explorando un poco cómo hacéis el proceso de difusión del trabajo y de cómo conseguís llegar a los chavales, tanto en Cataluña como en Andalucía, desde las edades más tempranas. No sé si utilizáis redes sociales o utilizáis otros medios para llegar a ellos. Pera, por ejemplo. Para acceder al programa de tecnificación, dices. Sí, eso es, para tanto dar difusión a las actividades como conseguir llegar a posibles integrantes en un futuro. Realmente es un poco el boca a boca, sí que se hace alguna publicación a nivel de federación, ¿no? Porque, bueno, no lo he comentado, pero realmente para acceder al programa de tecnificación hacemos unas pruebas de acceso, es decir, como tenemos un volumen, yo diría que unos 50, 60 aspirantes anuales, pues al final pues tenemos que hacer unas pruebas y cada noviembre, principios de diciembre, hacemos pruebas de acceso, tanto de control por los que están como los que quieren entrar y vamos renovando un poco el grupo. Y luego eso, hacemos un poco de difusión de las pruebas y también son los mismos chavales casi que se lo van pasando con el boca a boca o pues se lo van o lo suben en redes sociales, lo que hacemos. Directamente se hace alguna crónica desde la web de la federación, pero teníamos un perfil de Instagram, por ejemplo, pero bueno, tampoco creemos que sea muy importante, ya está muy inculcado el postureo, como lo queramos llamar, entre los adolescentes, como para que nosotros le demos más bola. Se conoce y desde la federación se hacen notas de comunicación y ya está. Vale, de acuerdo. ¿En Andalucía, Bea? Sí, en Andalucía, pues como ha comentado Vera, se hace una publicación y bueno, al final proponemos algunas carreras que sean de finales de año. Viene algún kilómetro vertical, metemos alguna carrera de línea o dos y luego algunas pruebas físicas si a lo mejor o alguna categoría no ha podido competir por lo que fuera. Pero como he comentado antes, la categoría infantil
como el curso escolar empieza en septiembre, pues claro, se quedan esos meses que compiten en cadete, como lo tenemos en Andalucía. O sea que lo que es ahora mismo último año infantil, a partir de septiembre puede correr carreras para adaptarse a la categoría cadete y no quedarse hasta enero sin competir nada y al final desmotivado. Y más cuando se le mete al final más distancia. Entonces, bueno, hacemos unas pruebas físicas, a lo mejor a quien no pueda competir, pero en este caso sí tuvimos, por el tema COVID, como no hubo prácticamente pruebas, tuvimos que realizar, pues en Atarfe hice un recorrido que daban 2 vueltas y bueno, y luego unas pruebas físicas, un tema de currículum, unas preguntas a ello, un poco de motivación, el tema de entrenamiento, bueno, un poco de todo. Pero que sí que se hacen pruebas. Si no sería eso, tampoco vale ni una prueba, porque a lo mejor has tenido un mal día. Hay que valorar muchas cosas. Claro. En relación, por cerrar este tema, nos pregunta Néstor Arilla también si una vez los chavales entran en el programa, pasan esas pruebas, los años sucesivos se les siguen haciendo esas pruebas o directamente si sus resultados competitivos o su trayectoria es coherente, se mantienen de forma automática. Pere, por ejemplo. Pues tienen que hacer las pruebas igualmente, pero bueno, somos un poco más benevolentes, ¿no? Es decir, tenemos un poco de contemplación con ellos. Si hay alguno que ha estado lesionado o lo que sea, pues se evaluará su trayectoria un poco competitiva y dentro del centro de tecnificación. Las pruebas que hacemos nosotros no solamente es correr, es decir, bueno, hacemos una prueba de cronoescalada, una de bajada, una de velocidad y una de potencia aeróbica con multisaltos. Y bueno, al final es un poco el global de todas las pruebas estas, las que terminan eso, condicionando quién entra o quién no. Al final, ser el mejor en una, pero buscamos corredores globales o incluso si son rápidos y con gran potencia, pues bueno, les vemos un potencial y quizás no lo hacen tan bien en la cronoescalada, pero a raíz de eso, pues los integramos en el centro. También es eso, son generaciones, ¿no? Al final intentamos tener gente de cadetes, juveniles y juniors, pero bueno, y con la paridad de sexo, entonces ahí pues hay años que está más fácil entrar y otros que es más complicado, pero bueno, se los hacemos saber a los chavales y también aparte que no lo he comentado, tenemos una entrevista personal con ellos, con todos los que se presentan en las pruebas para ver un poco de dónde vienen y así podemos un poco detectar también un poco cómo es el entorno de los jóvenes en Cataluña en general. Y eso, darles consejos indirectamente en la misma entrevista o ayudarles personalmente. Y lo que sí que hicimos hace 2 años y lo queremos recuperar, pero tema COVID y tal, pero a ver si para finales de año lo podemos hacer, es que los que no pueden entrar en las pruebas, en el grupo de tecnificación, que se quedan como un poco atrás, claro, van siguiendo a los que han entrado, ¿no? Y les da un poco de pena o reparo que hasta el año siguiente no pueden intentar entrar. Y lo que sí que hacemos es invitarles a un entrenamiento, ¿no? Al final nos cuesta poco invitarles el mismo fin de semana que nos reunimos todos, pues que vengan esos chicos el domingo a correr todos. Y al final tenemos una salida con más gente externa del centro, pero bueno, que ya se van un poco contagiando y viendo cómo es el ambiente. Vale, pues yo creo que he respondido. Recuperando una de las intervenciones de Luis Fermín por el chat de preguntas, nos dice que en Valencia sí que hay campeonato autonómico, pero solo una prueba y que no hay campeonato universitario. ¿Tienes, por ejemplo, algo que decir, Kiko? ¿Alguna opinión sobre esto? No, simplemente te comunicaba por línea interna que justo después de acabar de hablar de los universitarios, Luis, que es técnico en la Comunidad Valenciana, nos contaba esto, que me parece súper interesante y de hecho tendremos que hablar con él porque él ya lo está haciendo. O sea, la idea de la que hablábamos ya es real. Entonces, bueno, pues a partir de ahí lo que tendremos que negociar con el Consejo Superior de Deporte para infantiles y cadetes, pues podríamos meter el pack a los universitarios. No creo que es una buena idea. Y sí que me gustaría, al hilo de lo que comentaba Pera y Bea, nosotros en Castilla y León, pues bueno, poco a poco, bueno, Juan fue también, ahora es técnico y coordinador del Centro de Tecnificación y fue como Pera, ¿no?
y sigue siendo. Bueno, ya no eres promesa, pero fue un crío que pasó por el centro de tecnificación de los primeros, ¿no? Nosotros en Castilla y León inicialmente, pues prácticamente cualquier crío de Castilla y León que quisiera correr por montaña, pues entraba directamente en el centro de tecnificación, ¿no? Y eso ocurrió los primeros años y ahora, por suerte, pues ya podemos seleccionar, podemos... no hacemos de momento pruebas de esfuerzo, pero a lo mejor nos tenemos que plantear poder hacerlas en años venideros. Y nosotros tenemos lo que llamamos grupo de seguimiento A y grupo de seguimiento B, ¿no? Hay gente que entra al centro de tecnificación y hay gente que nos manda su convocatoria. El año pasado casi 70 críos mandaron su convocatoria y pues nosotros les mantenemos informados, les invitamos a las concentraciones, establecemos un hilo conductor para que sigan teniendo la motivación e inclusive a muchos de ellos les podemos asesorar, quizás no con la misma profundidad que hacemos con el centro de tecnificación. Y tenemos un grupo de seguimiento B que serían chavales que es que prácticamente no tienen ningún currículum sobre el que hablar de montaña, ¿no? Simplemente tienen la motivación de correr por montaña, ¿no? Y bueno, hemos visto... Esto lo llevamos haciendo varios años y hemos visto sorprendentemente como mucha gente del grupo de seguimiento ha entrado en el centro de tecnificación y ahora mismo está a un nivel de correr mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que a los chavales hay que motivarlos, hay que hacerles seguimiento y en este sentido, la creación de grupo, ese proceso de socialización que los niños van a tener en torno a las carreras de montaña me parece esencial, ¿no? Y retomo lo que decía Pera al principio de que el cadete, el infantil, el junior se aportan cosas mutuamente, ¿no? El infantil monta esa ternura y esa frescura y el junior pues esa cierta experiencia y entre ellos pues aportan un montón de cosas. Entonces, bueno, pues en definitiva que entender que esto es un proceso vivo y es un proceso formativo en su esencia y que hay un montón de componentes técnicos, físicos, emocionales y sociales que hay que tener en cuenta, ¿no? Y una cosa que no quería, siempre insisto, ¿no? Cuando trabajo con mis estudiantes y cuando reivindico la esencia de nuestro trabajo en la montaña es que el espacio sí que importa, ¿no? En comparación con a lo mejor otras federaciones, para nosotros la montaña es la esencia de lo que hacemos y ese espacio hace que hacer actividades multidisciplinares donde la escalada, incluso el esquí de fondo no tiene por qué ser de nuestra federación, el esquí de montaña, y un montón de actividades que tengan ese vínculo con el espacio, que no es una cancha polideportiva, sino que es un lugar al que hay que cuidar, al que hay que mimar y que nos da un montón de disfrute, pero también es un espacio al que hay que conocer para protegerse, ¿no? Entonces ahí retomo lo que ha puesto Pera de la seguridad y del tema medioambiental, que tienen que ser nuestras líneas esenciales, tanto a nivel de seguridad como a nivel de formativo. Que tenemos un deporte muy bonito y yo creo que tenemos que ser capaces de formar a través de este deporte. Bueno, la verdad es que este último apartado del que estamos hablando enlaza muy bien con una pregunta de Alberto Ramírez, que nos viene a decir que cómo se compagina, en caso de que se compagine, entre la modalidad de carreras por montaña y la modalidad de esquí de montaña. Como había dicho Kiko, pues está claro que existen sinergias y bueno, yo creo que a Alberto le interesa saber cómo se establecen esas sinergias, tanto en la Federación Andaluza como en la Federación Catalana. Bea, por ejemplo, ¿alguna idea sobre esto? Sí, bueno, en nuestro programa de tecnificación tenemos 2 deportistas ahora mismo en este año que, pues bueno, que comparten los 2 programas, que están en los 2 programas de tecnificación y compiten a nivel nacional. Entonces, bueno, una vez que empieza la pretemporada para ello, pues bueno, hacen alguna carrera, pero ya algunas pruebas más arriesgadas ya le dicen que en el programa de tecnificación de esquí se les avisa que ya no pueden correr por el tema de riesgo de lesión cuando están llegando, pues bueno, las competiciones de esquí. Y bueno, compaginarlo, pues se puede compaginar perfectamente. Y bueno, da muy buen rendimiento de cara luego a carreras por montaña. Y bueno, mejor que tenemos aquí también un deportista que lo hace que espera, hace las 2 cosas y creo que él puede comentarlo también, Sí, que se complementan, vamos. tenemos la suerte, eso que al final nuestra federación es multidisciplinar, ¿no? Como ha dicho Kiko, y al final podemos alimentarnos de otros deportes y concretamente el esquí de montaña, pues creas una base aeróbica y de metros de desnivel positivo muy importante y que se puede transferir a las carreras por montaña.
sí que es cierto que hay que tener una cierta regulación, un cierto control y contener, sobre todo en la primavera, hacer la transición muy bien hecha. En nuestro caso tenemos algún deportista, un par o tres también que compaginan los dos centros de tecnificación. Por normativa interna, hace unos años no estaba permitido estar en los dos centros a la vez, ahora sí. Pero bueno, eso exige una coordinación entre centros y bueno, por parte mía en carreras por montaña entendemos que, como ha dicho Bea, que en otoño, por ejemplo, tienen que quitar peso a la carrera y hacer la transición sobre los esquís. Y en primavera, pues igual, quizás tienen que dejar de esquiar antes para llegar en óptimas condiciones a los primeros objetivos de la temporada de carreras. Al final tienen que entender los chicos que no todo suma, o sea, no siempre podemos estar en todo, ¿no? Y si queremos hacer las dos disciplinas, que yo me incluyo en ello, pues quizás eso, a principios de temporada de carreras, pues no estamos tan preparados para correr y tienes que sacrificar las primeras carreras y plantearte estar en forma a partir de mayo. Excepto verticales, que sí que entrenando esquí de montaña te puedes plantear, como el año pasado me pasó a mí, te plantas en máquina y bueno, al final una vertical pues solo subir y no es tan lesivo. Al final el componente céntrico de las bajadas pues no lo tienes que tener tan asimilado. Pero bueno, es eso, es un pasito más y es interesante que compartan las dos disciplinas, pero con control. Está claro que hay que escoger y hay que asumir las consecuencias de escoger. Una de las consecuencias, lo que dices, pues el hecho de tener que terminar antes una temporada y probablemente empezar no tan en forma la siguiente. Sí, porque al final también son gente muy joven y a nivel de maduración y todo, pues tienen que tener sus periodos también de descanso durante el año. Y si hacen 2 temporadas, pues eso lo complica. Claro, hay que pensar a largo plazo. Vale, Kiko, seguro que puedes contar cómo nos organizamos en Castilla y León con este tema. Sí, bueno, nuestra experiencia, se están retroalimentando cada año más los dos centros de tecnificación. El centro de tecnificación de esquí de montaña lleva 2 años. Ha empezado con chavales muy, muy jóvenes vinculados a las actividades de montaña, gracias a nuestros compañeros Darío y Maite y Manu Pérez Brunicardi, que han hecho un trabajo estupendo. Y luego ha habido corredores, gente del centro de tecnificación, corredores nuestros, que esquiaban un poquito por montaña y se han acercado pues, para que el volumen de corredores fuese mayor. Y la verdad es que está teniendo para mí un excelente éxito, porque estamos dando más posibilidades multifacéticas a nuestros deportistas y yo hago una valoración muy positiva del rendimiento, tanto en esquí de montaña como en el esquí, como en las carreras por montaña en verano, ¿no? Incluso tenemos un chaval, Javier Gurpegui, que empezó con nosotros en carreras por montaña y ahora ha sido internacional. Y bueno, él esquiaba, enlazó con la montaña y se le ocurrió, oye, pues el esquí de montaña para mí quizás sea una especialidad más adecuada, ¿no? Entonces, pertenece a los dos centros de tecnificación, pero tiene muy claro cuál es el centro de tecnificación más importante, y coincido totalmente en lo que dicen ya más a nivel de rendimiento, Pera y Bea, que bueno, sí, para complementar y para hacer las 2 temporadas, pues hay que meter determinados requisitos para que se pueda hacer, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar ya a la última pregunta. Con esta cerramos este webinar. La formula Iván Román, que es un compañero, también corredor de la selección de Castilla y León y además es coordinador y responsable de la Escuela de Carreras por Montaña de Guardo, que es la última que se ha creado en el contexto de Castilla y León. Entonces, bueno, él nos pregunta, yo creo que por su realidad particular, ¿cómo enfocaríais el trabajo en una escuela donde las personas tienen características muy heterogéneas en cuanto a edad, niveles, etcétera, etcétera? Quizás Bea, tú que eres responsable y coordinadora de una escuela potente, pues puedas lanzarnos alguna idea o algún consejo. Sí, bueno, en nuestra escuela con el segundo grupo, que son ya, como comentaba, a partir de 9, 15 años, pues bueno, con ellos sí trabajamos el día de los juegos, pues vamos combinando algún juego con ejercicios de fuerza con autocarga, en plan circuitos, o al final es que los termines enganchando, pero trabajes la fuerza, al final no en un gimnasio con ellos, porque al final son chicos, no tenemos tampoco esas instalaciones
y bueno, y al final la adaptamos a lo que tenemos. Sí que antes del COVID, pues a lo mejor me llevaba alguna pesa rusa, algún disco, alguna barra, bueno, me llevaban un TRX, pero ya con el tema COVID, pues bueno, este año no me llevaban nada de material, ni tirante musculador, ni de nada, por el tema de la higiene. Entonces, bueno, al final este año lo que hemos es trabajar a través de circuitos con autocarga, con ellos, y no tampoco todos los lunes. Pues a lo mejor uno sí, uno no, otros meten más técnica, porque al final ten en cuenta que cuando tienes a 20 y pico niños, al final pierden mucho tiempo en que si se calla, no se callan, que si no sé quién. Entonces, bueno, se te va la hora volado, pero sobre todo que sí, que se puede trabajar perfectamente con ellos. Siempre buscando esas alternativas. Pere, ¿tienes algo que añadir, algo que aportar? No, yo creo que eso, al final, si no se basa tanto en correr por el hecho de correr, pues se pueden igualar un poco los grupos y eso, si haces actividades de orientación, pues quizás el que no corre tanto, pero orienta mejor, ¿no? Pues decirte algo. Si vas complementando diferentes actividades, pues quizás el que es bueno en una cosa, pues no lo es tanto en otra y aprenden de los demás. Claro. Buscar la manera de que siempre tengan una retroalimentación positiva, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí. Vale. Bueno, pues yo creo que con esta pregunta podemos cerrar este webinar. Me gustaría, antes de despedirnos, agradecer el apoyo con estas iniciativas a todos los entes implicados, pues la Federación de Castilla y León, las federaciones autonómicas, la Federación Española, por supuesto a Bea, Pera y a Kiko, y también a todos los espectadores de este webinar. Y bueno, pues como cierre o valoración general, yo creo personalmente que ha sido una jornada bastante interesante en la que hemos extraído conclusiones muy valiosas, tanto seguro los espectadores como nosotros mismos organizadores. Por lo tanto, pues nada, espero que haya sido de utilidad para todos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante y enriquecedor para todos. Sí. Bueno, Sí, ya totalmente. sabéis que esto se subirá grabado a la web de la Federación, lo compartiremos por redes sociales para aquellas personas que no hayan podido venir o igual a mí me lo ha dicho mucha gente también que sí va a estar grabado para mandarlo. Y de corazón, muchísimas gracias, Pera, Bea, por vuestro cariño con el que contáis las cosas, la pasión y nada, pues a seguir trabajando juntos en que esto de las carreras por montaña siga creciendo y creciendo de forma sostenible, ¿no? Y también muchas gracias a compañeros que habéis estado por ahí de Extremadura, de Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha, que estáis en centros de tecnificación, que bueno, que estamos en el mismo barco, ¿no? Y gente de escuelas de trail, pues que un gusto poder haber lanzado esta pequeña formación y que le podamos dar continuidad de manera. Muchas gracias. Muchas gracias por esa iniciativa, a Castilla y León y a vosotros. Compartir es vida y nos enriquece a todos.